Buenos días, amigas y amigos. Imagínense por un instante. Están frente a un tablero gigante. Las piezas se mueven solas, y cada palabra que pronuncian hace que una ficha avance o retroceda. ¿Suena a fantasía? No lo es. Hace exactamente 100 años, en 1925, una mujer valiente en Nueva York tomó un cuaderno y escribió las reglas exactas de este tablero. Asterisk, asterisk, el juego de la vida. Asterisk, asterisk, waihoy. Aquí y ahora. Yo vengo a revelarles asterisk, asterisk, el secreto que ella guardó para que nadie más pierda. Asterisk, asterisk. Escuchen bien. No es una batalla. No es una guerra contra el destino. Es un juego. Y ustedes ya tienen las cartas ganadoras en la mano. Asterisk, asterisk, sus pensamientos, sus palabras, su fe. Asterisk, asterisk. Florence Scovel Shinn no era una reina ni una millonaria. Era una maestra, una artista, una mujer que entendió que asterisk, asterisk, lo que das regresa multiplicado. Asterisk, asterisk. ¿Quieren amor? Den amor. ¿Quieren dinero? Bendigan el dinero. ¿Quieren salud? Hablen salud. Así de simple, así de poderoso. Pero cuidado, cada queja es una ficha que retrocede, cada miedo es un jaque. Florence lo vio todo. Vio a una mujer que repetía, nunca tendré suficiente, y nunca tuvo. Vio a un hombre que gritaba, estoy enfermo, y su cuerpo obedeció. Pero también vio milagros. Vio a una madre que, con una sola frase, atrajo miles de dólares en un día. Vio a una joven que, al soltar el rencor, recuperó al amor de su vida. Asterisk, asterisk. Eso es el juego. Asterisk, asterisk. Y ustedes, ¿están listos para jugar de verdad? ¿Listos para dejar de pelear y empezar a asterisk, asterisk, ganar con estrategia divina? Asterisk, asterisk. Porque el tablero ya está puesto. Las reglas están escritas. Y el premio es una vida plena, abundante, radiante. Hoy no le voy a hablar de teoría. Le voy a entregar asterisk, asterisk, las jugadas maestras. Asterisk, asterisk, que Florence probó con cientos de almas desesperadas, y que funcionaron. Así que respiren hondo, abran su mente, y prepárense. Asterisk, asterisk. Vamos a ganar el juego de la vida. Asterisk, asterisk, la vida no es una batalla, sino un juego espiritual. Imagínense, por un momento, que el universo entero es un inmenso tablero de ajedrez, donde cada movimiento no depende de la fuerza bruta, sino de la inteligencia divina que fluye a través de nosotros. Florence Scovel Shinn, esa visionaria de 1925, lo entendió perfectamente cuando afirmó que la mayoría de las personas viven como si estuvieran en una guerra constante, luchando contra el destino, contra las circunstancias, contra los demás, contra sí mismos. Pero ¿y si le digo que todo ese sufrimiento es innecesario? ¿Y si le revelo que el Creador no diseñó la existencia para el combate, sino para la danza, para el juego, para la creación gozosa? Piensen en los niños. Cuando un niño juega, no hay resistencia. Si pierde una ronda, simplemente empieza otra. No carga el peso del fracaso. No se atormenta con el que hubiera pasado si. Su imaginación es libre, su corazón está abierto, y en ese estado de pureza, las cosas fluyen. Florence nos invita a regresar a esa infancia espiritual, a dejar de ver los obstáculos como enemigos y empezar a verlos como piezas del juego que debemos mover con sabiduría. Porque en el juego de la vida no hay perdedores absolutos, solo jugadores que aún no han aprendido las reglas. La batalla implica dualidad. Yo contra el mundo, yo contra el tiempo, yo contra el dinero, yo contra la enfermedad. Esa mentalidad nos mantiene atrapados en el plano de la materia, en el miedo, en la escasez. Pero el juego opera en el plano del espíritu, donde todo es uno, donde el dinero no es un adversario, sino una energía que circula, donde la salud no es algo que se gana peleando contra los gérmenes, sino algo que se manifiesta cuando el alma está en armonía, donde el amor no se conquista, sino que se atrae al darlo sin condiciones. Florence lo vio claro. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son libros de guerra, sino manuales del juego perfecto. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. No es castigo, es regla. No es karma cruel, es mecánica divina. Si siembras críticas, cosechas críticas. Si siembras gratitud, cosechas abundancia. Si siembras fe,
cosechas milagros. El universo no juzga, simplemente responde. Es un espejo perfecto que refleja exactamente lo que tú proyectas. Y aquí está la gran revelación. Tú no estás jugando contra nadie. Ni contra tu jefe, ni contra tu ex, ni contra la inflación, ni contra el cáncer. Estás jugando contigo mismo. Cada pensamiento es una jugada, cada palabra es un dado lanzado. Cada emoción es una carta que pones sobre la mesa. ¿Quieres ganar? Entonces deja de resistir. Deja de pelear contra lo que es. Acepta el tablero tal como está y muévete con gracia. Porque la resistencia es el verdadero veneno. Es lo que mantiene la pobreza, la enfermedad, la soledad. Es lo que hace que una situación mala dure años. Florence daba ejemplos vivos. Una mujer que odiaba su trabajo y repetía odio este lugar, y el universo le respondía manteniéndola allí, año tras año. Otra que decía nunca tendré suficiente, y nunca tenía. Pero cuando una tercera cambió su yugada interna y empezó a bendecir su oficina, a agradecer su salario, a imaginar su prosperidad, el ascenso llegó solo. No porque se esforzó más, sino porque cambió de frecuencia. Dejó de luchar y empezó a fluir. El juego espiritual no requiere fuerza física, ni títulos, ni contactos. Solo requiere alineación. Alineación con la verdad de que tú eres hijo del Altísimo. De que dentro de ti hay un superconsciente, un Cristo interno, un diseño divino que ya contiene tu casa perfecta, tu pareja ideal, tu salud radiante, tu misión única. Tu trabajo no es conseguir nada. Es reconocer que ya está hecho en el plano invisible y traerlo al visible con fe absoluta. Piensen en Jesús caminando sobre el agua. Pedro intentó lo mismo, pero cuando vio las olas, tuvo miedo y se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de jugar el juego espiritual y volvió al modo batalla. Las olas son más fuertes que yo. En cuanto volvió a mirar al Maestro, volvió a caminar. Esa es la clave. Mantener la vista en lo divino, no en lo aparente. No en el diagnóstico, no en la cuenta bancaria, no en la traición, en la promesa, en la regla, en el diseño. Y el diseño nunca falla, nunca. El universo no comete errores. Si algo parece mal, es porque aún no has entendido la jugada. Es porque estás viendo con ojos mortales, no con ojos espirituales. Florence enseñaba: lo que parece adversidad es solo una señal de que estás a punto de una gran demostración. Como los 3 reyes en el desierto, sin agua, sin lluvia visible, pero con la orden de cavar pozos. Cavaron en fe, y el agua brotó. No lucharon contra la sequía, jugaron con la promesa. Así que hoy, aquí, les invito a soltar las armas, a dejar de pelear contra la vida, a tomar el tablero con alegría, a entender que cada desafío es una invitación a una jugada maestra, que cada no es un todavía no, que cada puerta cerrada es porque otra, más grande, está abriéndose. Porque en el juego de la vida no hay finales trágicos, solo rondas. Y tú decides si sigues jugando desde el miedo o desde el amor. Imagina tu vida como un gran partido. Tú eres el capitán, el árbitro y el público. ¿Vas a pitar faltas todo el tiempo? ¿O vas a celebrar cada gol? ¿Vas a enfocarte en los errores del rival o en la perfección de tu estrategia? Florence lo sabía. El que juega con reglas divinas siempre gana. No porque tenga suerte, sino porque está sincronizado con la fuente. Y la fuente nunca pierde. Así que respira. Sonríe. El juego ya comenzó. Y tú ya estás ganando. Recibes exactamente lo que das. Amor, palabras, fe. Esta es la ley más antigua y más exacta del universo. La que Florence Kovelshin llamó la regla de oro del juego. No es poesía. No es consuelo, barato, es mecánica espiritual tan precisa como la gravedad. Lo que emites en pensamiento, en palabra, en emoción, regresa a ti multiplicado, sin excepción, sin demora, sin favoritismos. El cosmos no negocia. Es un espejo perfecto que refleja tu vibración interna con lujo de detalles. Imagina que tu mente es un imán gigante. Cada idea positiva es un polo norte que atrae más norte. Cada queja es un polo sur que repele lo bueno. Florence lo vio en cientos de casos reales. Una mujer que bendecía el dinero ajeno. Qué bueno que fulano prospere. Recibía cheques inesperados días después. Un hombre que maldecía a su jefe. Ese idiota me arruina.
Era despedido sin motivo aparente. No era castigo divino, era respuesta exacta. El universo no escucha por favor ni ojalá. Escucha la energía que proyectas y te devuelve la misma frecuencia. El amor es el ejemplo más puro. Si das amor condicional, te amo. Si me das, recibes amor condicional. Si das amor, sin medida, aunque el otro no responda, el universo te envía amor desde fuentes inesperadas. Un amigo que llama, un desconocido que ayuda, un cliente que paga el doble. Florence contaba la historia de una viuda que, en lugar de lamentar su soledad, empezó a enviar cartas de cariño a sus vecinos, a regalar flores, a sonreír a extraños. En menos de un mes, un viejo amigo reapareció, se casaron y su casa se llenó de risas. ¿Coincidencia? No, ley. Las palabras son semillas verbales. Cada no puedo es una semilla de fracaso que germina en deudas, en rechazos, en puertas cerradas. Cada lo tengo es una semilla de abundancia que florece en oportunidades, en salud, en paz. Florence enseñaba a sus alumnos a hablar siempre en tiempo presente y en positivo. Mi cuerpo está sano. Mi ingreso aumenta cada día. Mis relaciones son armoniosas. Al principio sonaba raro, pero en semanas llegaban los resultados. Un diagnóstico médico revertido, un ascenso inesperado, una reconciliación imposible, porque la palabra crea vibración y la vibración crea materia. La fe es el fertilizante. Sin fe, la semilla se seca. Con fe, crece aunque el suelo parezca árido. Florence narraba el caso de un comerciante arruinado que repetía: confío en que la provisión divina llega ahora. No tenía un peso, pero siguió diciendo la frase mientras caminaba por la calle. De pronto, un antiguo cliente lo saludó y le ofreció un contrato que salvó su negocio. No fue suerte, fue fe en acción. La fe no es esperar pasivamente, es dar por hecho que ya está hecho en el plano invisible. Pero ojo, lo negativo también regresa. Una sola frase de duda: esto no va a funcionar, puede neutralizarse en afirmaciones positivas. Florence advertía: vigila tu conversación interna como vigilas tu bolso. Porque el subconsciente no distingue entre broma y verdad, graba todo y lo manifiesta. Por eso, cuando das críticas, recibes críticas. Cuando das chismes, recibes traiciones. Cuando das victimismo, recibes más problemas. Es matemático. El dar incluye el perdón. Dar rencor es dar odio. Y el odio regresa como enfermedad, como bloqueos financieros, como relaciones rotas. Perdonar es dar libertad, y la libertad regresa como paz interior, como nuevas puertas, como sanación física. Florence vio a una mujer con cáncer que, al perdonar a su madre ausente, vio cómo los tumores desaparecían en meses. Los médicos no lo entendían. Él así. Había dejado de dar veneno y empezado a dar amor. Dar no es solo material. Dar atención a lo bueno multiplica lo bueno. Dar atención a lo malo multiplica lo malo. Una madre que se quejaba de los berrinches de su hijo veía más berrinches. Cuando empezó a elogiar sus momentos de calma, los berrinches desaparecieron. Un empresario que se obsesionaba con la competencia quebraba. Cuando bendijo a sus rivales, que todos prosperen, sus ventas se dispararon. La energía sigue tú, foco. Florence insistía: da primero, aunque no tengas. Da una sonrisa aunque estés triste. Da gracias aunque falte. Da fe aunque tiembles. Porque el universo no mide cantidades, mide intención. Una viuda dio su última moneda a una iglesia con la frase: esto regresa multiplicado. Al día siguiente, un sobrino lejano le envió un giro 10 veces mayor. No fue milagro aislado, fue ley en movimiento. El ciclo es instantáneo en el plano espiritual, aunque parezca lento en el físico. Lo que das en pensamiento hoy, empieza a regresar mañana en forma de intuición, de persona, de oportunidad. Lo que das en palabra hoy, se materializa en días. Lo que das en acción hoy, florece en semanas. No hay demora divina, solo hay resistencia humana. Cuanto más sueltas, más rápido llega. Por eso cada mañana, revisa tu inventario. ¿Qué estoy dando al mundo? ¿Miedo o confianza? ¿Quejas o bendiciones? ¿Escasez o abundancia? Cambia una sola semilla y verás el cambio en el jardín entero, porque en el juego de la vida no hay azar, solo hay correspondencia perfecta.
Tus palabras son varita mágica, crean tu realidad. No es metáfora, no es exageración poética. Es la herramienta más poderosa que el Creador puso en tu boca. Florence Scovel Shinn lo repetía sin cansarse. Tu palabra es tu varita, y con cada sílaba que pronuncias estás dibujando el mapa de tu destino en el éter invisible. El universo no lee tus intenciones ocultas, lee la vibración exacta de lo que declaras, y obedece al instante. Piensa en la palabra como un arquitecto que nunca duerme. Cuando dices estoy cansado, el cuerpo recibe la orden y produce fatiga aunque hayas dormido 8 horas. Cuando dices nunca tengo suficiente, el subconsciente bloquea las vías de entrada y las facturas se acumulan. Pero cuando dices mi energía es infinita, las células se activan, los ojos brillan y las tareas se hacen solas. Florence documentó cientos de casos. Un hombre, con insomnio que repetía duermo como bebé, se despertaba descansado. Una mujer con deudas que afirmaba el dinero fluye hacia mí. Recibía pagos atrasados que ni recordaba. La varita funciona en tiempo presente porque el subconsciente no entiende futuro ni condicional. Decir tendré salud lo mantiene en la sala de espera. Decir tengo salud perfecta ahora lo trae al consultorio. Florence enseñaba a sus alumnos a hablar como si ya estuviera hecho, aunque los sentidos gritaran lo contrario. Una actriz desempleada que repetía mi papel ideal llegó y firmó contrato esa misma semana para el personaje que soñaba. No fue casualidad, fue decreto. Cada palabra lleva una carga emocional que amplifica su poder. Estoy enfermo dicho con rabia crea enfermedad crónica. Estoy sanando dicho con fe crea recuperación acelerada. Florence advertía, nunca hablo de enfermedad ni en broma, porque el subconsciente graba todo. Una señora que bromeaba, me va a dar un infarto de tanto estrés, sufrió exactamente eso meses después. Cambió su broma por mi corazón late en perfecta armonía, y los médicos retiraron el diagnóstico. La varita también sana relaciones. Decir fulano me traicionó mantiene la traición viva. Decir fulano y yo estamos en paz divina, abre caminos de reconciliación. Florence vio parejas rotas que, al bendecir al ex en voz alta, te libero y te bendigo, recibían llamadas de disculpa o encontraban amores nuevos. La palabra corta cadenas kármicas y abre portales. En finanzas, la varita es implacable. No puedo pagar cierra puertas. Todo está pagado con facilidad las abre. Un comerciante al borde de la quiebra empezó a decir, mis clientes pagan con alegría aunque nadie debía un centavo. En 15 días entraron cobros pendientes que salvaban el negocio. Florence insistía, bendice cada billete que toca tu mano, aunque sea para pagar. Una viuda que bendecía sus monedas, esto se multiplica. Encontró un sobre con gerencia olvidada. La varita necesita repetición para grabarse. Una sola afirmación es chispa. 100 repeticiones son incendio. Florence recomendaba decir la frase elegida cada vez que el miedo asomara. Al despertar, al comer, al caminar, al dormir. Una madre con hijo rebelde repetía, mi hijo está guiado por la luz divina 100 veces al día. En un mes el chico volvió a casa transformado. La repetición reemplaza viejos patrones neuronales por nuevos canales de milagro. Pero la varita tiene un interruptor, la duda. Si afirmas, soy próspero, y en tu mente piensas esto es mentira, la varita se apaga. Florence enseñaba a sentir la emoción del deseo cumplido mientras hablas. Cierra los ojos, imagina el cheque en tu mano, siente la gratitud, y entonces pronuncia. Una vendedora que visualizaba firmas de contratos, mientras decía mis ventas se disparan, triplicó sus comisiones en un trimestre. La varita funciona en silencio o en voz alta, pero en voz alta es más fuerte. El sonido crea onda que viaja más rápido que el pensamiento. Florence hacía que sus alumnos gritaran sus afirmaciones en privado. Mi cuerpo está sano, resonando en el baño. Mi pareja ideal aparece ahora. En el coche, el eco físico refuerza el eco espiritual. Incluso las palabras neutras tienen poder. Decir tal vez mantiene la indecisión. Decir sí o no con claridad atrae resultados definidos. Florence vio a un indeciso que repetía, ya veremos y nunca veía nada. Cambió a esto se resuelve para mi bien mayor, y la solución llegó en horas. La varita no discrimina tema, salud, dinero, amor, propósito. Una maestra que decía a mis alumnos me inspiran vio clases llenas de creatividad,
Un jubilado que afirmaba mi vejez es activa y útil empezó proyectos a los 70. La misma varita infinitas aplicaciones. Y la varita se afila con gratitud. Terminar cada afirmación con gracias cela el decreto. Mi ingreso aumenta. Gracias es más potente que solo mi ingreso aumenta. Florence cerraba todas sus sesiones con un coro de gracias colectivo. Al salir, los alumnos reportaban coincidencias inmediatas. La varita nunca fala, solo fala quien la usa mal. Hablar en negativo es usarla al revés, crea lo que no quieres. Florence comparaba. Es como pedir veneno en el restaurante y quejarte de que te sirvieron veneno. Cambia el pedido y cambia el plato. Así que desde este instante, vigila cada sílaba, convierte quejas en bendiciones, dudas en certezas, futuros en presentes. Tu boca es el taller donde se construye tu mundo. El miedo es fe invertida. Reemplázalo con confianza. Florence Kowalczyn lo explicó con crudeza. El miedo no es ausencia de fe, es fe puesta al revés. Fe en el mal, fe en la escasez, fe en el fracaso. Cada vez que temes, estás rezando al revés, estás afirmando con toda tu alma que lo malo va a pasar, y el universo, que nunca juzga, responde con la misma exactitud que responde a la oración correcta. Imagina la fe como una moneda de dos caras. Cara A, confianza absoluta en el bien. Cara B, confianza absoluta en el mal. La moneda siempre cae, nunca se queda en el aire. Cuando dices tengo miedo de enfermarme, estás girando la moneda hacia la cara B y el subconsciente graba la orden. Enfermedad. Florence vio a una mujer que temía el cáncer porque su madre lo tuvo. Repetía no quiero lo mismo y en 2 años apareció el diagnóstico. No fue gerencia genética, fue fe invertida. El miedo paraliza el flujo divino. Es como apretar la manguera mientras intentas regar el jardín. La provisión está allí, la salud está allí, el amor está allí, pero el miedo cierra la válvula. Florence contaba el caso de un comerciante que temía la ruina. Revisaba cuentas a medianoche, imaginaba quiebra, hablaba de crisis. Y la crisis llegó. Cambió una sola frase. Confío en que la provisión divina nunca falla. Dejó de revisar cuentas con pánico y empezó a dormir tranquilo. En 3 semanas entraron pedidos que salvaban el año. El miedo se disfraza de realismo. Solo estoy siendo precavido, dicen. Pero Florence replicaba, precaución es fe en el peligro. Un padre que prevenía accidentes de su hijo imaginando caídas vio al niño en el hospital. Cuando reemplazó la precaución por confianza, mi hijo está protegido por la luz divina. Los accidentes cesaron. La confianza no es ingenuidad, es alineación con la verdad espiritual. El miedo crece en la oscuridad del silencio. Florence enseñaba a sacarlo a la luz con palabras. En voz alta, este miedo es mentira, yo elijo confianza. Una joven con pánico escénico que temblaba antes de hablar en público empezó a decir antes de subir. Hablo con fluidez y poder. El temblor desapareció en la primera frase. La confianza verbal rompe el hechizo del miedo. El miedo se alimenta de imágenes. Si visualizas fracaso, estás rezando con imágenes. Florence hacía ejercicios. Cierra los ojos, ve la escena temida, luego cámbiala por la escena deseada. Un piloto con miedo a volar imaginaba turbulencia. Cambió la imagen por aterrizaje perfecto y repetía viajo en paz divina. Voló cientos de veces sin incidente. La mente no distingue imagen real de imaginada. Obedece la que más repites. El miedo bloquea la intuición. Cuando temes, el ego grita y la voz divina susurra. Florence vio a una mujer que temía cambiar de trabajo. ¿Y si me va peor? Ignoró la intuición que le decía renuncia ya. Se quedó y la despidieron. Meses después, otra que temía lo mismo pero confió en la voz interna renunció y encontró el empleo de sus sueños. La confianza abre el canal. El miedo lo tapa. El miedo se transmite. Una madre que teme por sus hijos enseña a los hijos a temer. Florence trabajó con una familia donde todos se enfermaban por contagio. La madre repetía no vayan a agarrar algo. Cambio a mi familia está blindada por la salud divina y las gripes desaparecieron. La confianza es contagiosa. El miedo también. El miedo se mide en el cuerpo. Corazón acelerado. Estómago revuelto. Insomnio. Señales de fe invertida. Florence prescribía, respira hondo,
Pon la mano en el corazón y di paz. Sé fuerte. Un hombre con ataques de pánico repetía esto en cada crisis. En un mes los ataques eran historia. El cuerpo obedece la orden verbal. El miedo al dinero es el más común. No alcanza. Mañana sube todo. Me van a despedir. Cada frase es fe en la pobreza. Florence vio a un vendedor que temía no cerrar ventas. Imaginaba clientes diciendo no. Cambió a cada cliente dice con entusiasmo y cerró el mes récord. La confianza atrae. El miedo repele. El miedo al rechazo paraliza relaciones. Si digo lo que siento, me dejan. Florence vio a una mujer que calaba por miedo y perdía parejas. Cuando empezó a decir expreso mi verdad con amor y soy aceptada, atrajo una relación honesta. La confianza abre corazones. El miedo los cierra. El miedo al fracaso bloquea la acción. ¿Y si no funciona? Florence replicaba. ¿Y si sí funciona? Un escritor con manuscrito guardado por miedo al rechazo empezó a decir mi libro es publicado y bendice vidas. Lo envió y fue aceptado en la primera editorial. La confianza mueve montañas. El miedo las construye. El miedo se vence con acción pequeña. Florence prescribía. Haz una cosa que temas hoy, pero con confianza. Una vendedora con miedo a llamar clientes empezó con una sola llamada diciendo esta llamada es exitosa. Cerró la venta. La confianza crece con evidencia. El miedo se disuelve con gratitud. Lista 3 cosas que sí tienes mientras temes lo que no. Florence vio a un desempleado temiendo no pagar renta. Empezó a agradecer. Techo, comida, familia. En una semana le ofrecieron trabajo temporal que cubría todo. La gratitud gira la moneda a la cara A. El miedo no resiste la risa. Florence hacía reír a sus alumnos en medio del pánico. El universo es cómico, no trágico. Un hombre con miedo a hablar en público empezó a imaginar al público en pañales. El miedo se volvió risa y habló fluido. La confianza es ligera. El miedo es pesado. El miedo se reemplaza con frases específicas. No basta, no tengo miedo. Di confío plenamente en el plan divino para mí. Florence grababa estas frases en sus alumnos hasta que salían solas. Un enfermo terminal que temía morir empezó a decir vivo en perfecta salud divina. Vivió 10 años más. La confianza crea milagros. El miedo se mide en tiempo. Cuanto más lo alimentas, más crece. Florence prescribía timer. Te doy 5 minutos de miedo, luego confianza. Un estudiante con ansiedad cronometró y vio cómo el miedo se agotaba. Solo. La confianza llena el vacío. El miedo se convierte en fe con evidencia pasada. Recuerda un miedo que no se cumplió. Florence hacía listas. Esto temí y no pasó. Un empresario temiendo quiebra listó 10 crisis superadas. La confianza actual creció. La memoria es combustible. El miedo se transforma en confianza con movimiento físico. Camina erguido. Hombros atrás, sonrisa. Florence vio a una depresiva que temía salir. Empezó a caminar diciendo cada paso me fortalece. En día salió sola y encontró trabajo. El cuerpo lidera la mente. El miedo se disipa con luz. Enciende una vela y di esta luz disuelve mi miedo. Florence usaba rituales simples. Una cliente con miedo a la oscuridad encendía una vela cada noche diciendo, la luz divina me protege. Durmió tranquila desde la primera vez. La confianza es luz. El miedo es sombra. El miedo se reemplaza con visión clara. Escribe exactamente lo que quieres como si ya fuera. Florence vio a un deudor, temiendo embargo. Escribió vivo en casa propia, libre de deudas, y lo leyó diario. En 6 meses pagó todo. La confianza escribe el guión. El miedo se vence con comunidad. Comparte tu miedo con alguien que confíe por ti. Florence formaba círculos, donde uno hablaba el miedo y los demás respondían con confianza. Un solitario temiendo vejez sola encontró pareja en el círculo. La confianza compartida multiplica. El miedo se convierte en fe con rendición. No sé cómo, pero confío. Florence vio a una madre con hijo desaparecido. Rendida dijo, lo entrego a la luz divina. Horas después lo encontraron sano. La confianza no necesita mapa, necesita entrega. El miedo se transforma con música. Canta tu confianza. Florence hacía coros. Confío, confío, confío. Un músico con miedo escénico cantó esto antes de subir. El público ovacionó. La confianza vibra. El miedo se disuelve con naturaleza. Toca un árbol y di esta fuerza vive en mí. Florence. Llevaba alumnos al parque.
Un temeroso de Heights tocó un roble diciendo: «Estoy arraigado y seguro». Subió al mirador sin vértigo. La confianza es natural. El miedo se reemplaza con servicio. Ayuda a alguien con su miedo. Florence vio a una viuda temiendo soledad. Empezó a visitar ancianos. En un mes tenía red de amigos. La confianza crece dando. El miedo se convierte en fe con silencio. 10 minutos sin palabras, solo respiración y confío. Florence prescribía meditación. Un ansioso que temía todo silenció la mente y recibió idea millonaria. La confianza habla en silencio. El miedo se transforma con afirmaciones nocturnas. Antes de dormir, duermo en confianza absoluta. Florence vio insomnes que temían no descansar. Durmieron profundo desde la primera noche. La confianza programa el subconsciente. El miedo se disipa con evidencia científica. Florence citaba experimentos. Palabras positivas cambian estructura del agua. Un escéptico temiendo todo regó. Plantas con te amo y te odio. Las amadas crecieron. La confianza es ciencia espiritual. El miedo se reemplaza con juego. Imagina el miedo como payaso. Florence hacía reír a niños temerosos. Un niño con miedo a monstruos imaginó monstruo bailando. Durmió riendo. La confianza es divertida. El miedo se convierte en fe con ritual diario. Escribe el miedo. Qué malo. Escribe la confianza. Guárdala. Florence vio a una ejecutiva temiendo despido. Quemó el papel y guardó: mi trabajo es seguro y próspero. Ascendió. La confianza es ritual. El miedo se transforma con olor. Aceite esencial y confío. Florence usaba lavanda. Una fóbica a volar olió lavanda diciendo: viajo en paz. Voló tranquila. La confianza es sensorial. El miedo se disuelve con espejo. Mírate y di: te confío todo. Florence vio a una insegura temiendo rechazo. Se miró diario diciendo esto. Atrajo pareja que la adoraba. La confianza empieza en ti. El miedo se reemplaza con movimiento circular. Gira diciendo: el miedo sale, la confianza entra. Florence vio a una bailarina con pánico escénico. Giró antes de subir y bailó perfecto. La confianza fluye. El miedo se convierte en fe con color. Visualiza oro alrededor. Florence enseñaba: luz dorada me envuelve, confío. Un enfermo temiendo muerte visualizó oro. Sanó. La confianza es color. El miedo se transforma con agua. Bebe diciendo: esta agua lava mi miedo. Florence vio a una ansiosa. Bebió diario y ansiedad bajó. La confianza es hidratación espiritual. El miedo se disipa con tierra. Toca suelo descalzo diciendo: estoy conectado y confiado. Florence llevaba alumnos a jardín. Un temeroso de inestabilidad tocó tierra y encontró empleo fijo. La confianza es raíz. El miedo se reemplaza con cielo. Mira a estrellas diciendo: el universo me sostiene. Florence vio a una viuda temiendo futuro. Miró cielo nightly y recibió gerencia. La confianza es cósmica. El miedo se convierte en fe con fuego. Enciende cerillo y di: quemo miedo. Enciendo confianza. Florence vio a un deudor. Quemó cerillo diario y deudas pagadas. La confianza es llama. El miedo se transforma con viento. Sopla diciendo: el viento lleva miedo, trae confianza. Florence vio a una claustrofóbica. Sopló en balcón y entró espacios cerrados. La confianza es aire. El miedo se disuelve con sonido. Campana y confío. Florence usaba campanita. Un temeroso de silencio sonó campana y silencio fue paz. La confianza es vibración. El miedo se reemplaza con dulzura. Con miel diciendo: dulce confianza. Florence vio a una amargada. Comió miel diario y vida endulzó. La confianza es sabor. El miedo se convierte en fe contacto. Toca objeto querido diciendo: este amor me da confianza. Florence vio a una huérfana. Tocó foto materna y encontró familia adoptiva. La confianza es contacto. El miedo se transforma con aroma. Inhala rosa diciendo: confianza. Florece. Florence vio a una estéril temiendo no concebir. Inhaló rosa y concibió. La confianza es fragancia. El miedo se disipa con calor. Manos en corazón diciendo: calor de confianza. Florence vio a una friolenta temiendo invierno. Calentó manos y invierno fue cálido. La confianza es temperatura. El miedo se reemplaza con frío. Hielo enfrente diciendo: frío miedo derrite. Florence vio a una febril temiendo más fiebre. Aplicó hielo y fiebre bajó. La confianza es contraste.
El miedo se convierte en fe con peso. Piedra en mano diciendo peso de miedo se va. Florence vio a una cargada. Soltó piedra al río y cargas soltadas. La confianza es ligereza. El miedo se transforma con altura. Sube escalón diciendo subo en confianza. Florence vio a una con vértigo. Subió escalón diario y subió montaña. La confianza es elevación. El miedo se disuelve con profundidad. Cabajoyo diciendo profundidad de confianza. Florence vio a una superficial. Cabo y raíces profundas. La confianza es hondura. El miedo se reemplaza con velocidad. Corre diciendo corro hacia confianza. Florence vio a una lenta. Corrió y metas rápidas. La confianza es ritmo. El miedo se convierte en fe con pausa. Para diciendo pausa miedo, arranca confianza. Florence vio a una acelerada. Pauso y paz llegó. La confianza es ritmo propio. El miedo se transforma con eco. Grita en montaña confío. Florence vio a una muda emocional. Grito y voz volvió. La confianza es resonancia. El miedo se disipa con reflejo. Agua quieta diciendo, reflejo confianza. Florence vio a una distorsionada. Miró agua imagen clara. La confianza es espejo verdadero. El miedo se reemplaza con sombra. Sol detrás diciendo sombra miedo. Luz confianza. Florence vio a una oscurecida. Caminó al sol y luz interna. La confianza es fuente. El miedo se convierte en fe con círculo. Dibuja círculo diciendo, círculo protege confianza. Florence vio a una vulnerable. Dibujó y protección llegó. La confianza es geometría sagrada. El miedo se transforma con línea. Traza línea diciendo línea separa miedo une confianza. Florence vio a una dividida, trazó y unidad. La confianza es conexión. El miedo se disuelve con punto. Punto en papel diciendo punto miedo, expando confianza. Florence vio a una limitada. Punto y expansión. La confianza es infinito. El miedo se reemplaza con espacio. Abre brazos diciendo, espacio para confianza. Florence vio a una encogida. Abrió y oportunidades. La confianza es amplitud. El miedo se convierte en fe con tiempo. Reloj diciendo tiempo de confianza. Florence vio a una apresurada. Miró reloj y tiempo sobró. La confianza es eterno ahora. El miedo se transforma con número. Cuenta diciendo cada número confianza. Florence vio a una caótica. Conto y orden. La confianza es secuencia divina. El miedo se disipa con letra. Escribe diciendo cada letra. Confianza. Florence vio a una analfabeta emocional. Escribió y alfabetizó alma. La confianza es lenguaje. El miedo se reemplaza con sílaba. Pronuncia diciendo sílaba confianza. Florence vio a una tartamuda, pronunció y fluidez. La confianza es sonido preciso. El miedo se convierte en fe con palabra, diciendo palabra confianza. Florence vio a una muda, habló y voz poderosa. La confianza es verbo creador. El miedo se transforma con frase. Repite diciendo frase confianza. Florence vio a una dubitativa. Repitió y certeza. La confianza es decreto. El miedo se disuelve con párrafo. Lee diciendo párrafo confianza. Florence vio a una fragmentada. Leyó y continuidad. La confianza es narrativa. El miedo se reemplaza con página. Volta diciendo página confianza. Florence vio a una estancada. Volteó y capítulo nuevo. La confianza es libro vivo. El miedo se convierte en fe con libro. Abre diciendo libro confianza. Florence vio a una cerrada. Abrió y sabiduría. La confianza es enseñanza. El miedo se transforma con biblioteca. Entra diciendo, biblioteca confianza. Florence vio a una ignorante. Entró y conocimiento. La confianza es saber universal. El miedo se disipa con maestro. Escucha diciendo maestro confianza. Florence vio a una sola. Escucho y guía. La confianza es linaje. El miedo se reemplaza con alumno. Enseña diciendo alumno confianza. Florence vio a una maestra temeros. Enseñó y maestría. La confianza es transmisión. El miedo se convierte en fe con círculo. Rodea diciendo círculo confianza. Florence vio a una aislada. Rodeo y comunidad. La confianza es unión. El miedo se transforma con centro. Quédate diciendo centro confianza. Florence vio a una periférica. Centro y eje. La confianza es núcleo. El miedo se disuelve con periferia. Expande diciendo periferia confianza.
Florence vio a una contraída. Expandió y alcance. La confianza es radio. El miedo se reemplaza con diámetro. Cruza diciendo diámetro confianza. Florence vio a una partida. Cruzo y integridad. La confianza es totalidad. El miedo se convierte en fe con radio. Gira diciendo radio confianza. Florence vio a una estática. Giro y frecuencia. La confianza es onda. El miedo se transforma con frecuencia. Sintoniza diciendo frecuencia confianza. Florence vio a una distorsionada. Sintonizó y claridad. La confianza es señal. El miedo se disipa con volumen. Sube diciendo volumen confianza. Florence vio a una susurrada. Subió y voz plena. La confianza es amplificación. El miedo se reemplaza con silencio. Baja diciendo silencio confianza. Florence vio a una ruidosa. Bajó y paz. La confianza es ausencia llena. El miedo se convierte en fe con eco. Escucha diciendo eco confianza. Florence vio a una sorda. Escuco y respuesta. La confianza es reflejo sonoro. El miedo se transforma con reverberación. Siente diciendo reverberación confianza. Florence vio a una plana. Sintió y profundidad. La confianza es dimensión. El miedo se disuelve con absorción. Integra diciendo absorción confianza. Florence vio a una rechazada. Integro y unidad. La confianza es fusión. El miedo se reemplaza con emisión. Envía diciendo emisión confianza. Florence vio a una receptora pasiva. Envío y creación. La confianza es fuente activa. El miedo se convierte en fe con recepción. Recibe diciendo recepción confianza. Florence vio a una bloqueada. Recibió y flujo. La confianza es canal abierto. El miedo se transforma con transmisión. Transmite diciendo transmisión confianza. Florence vio a una cortada. Transmitió y conexión. La confianza es puente. El miedo se disipa con interrupción. Corta diciendo interrupción miedo. Florence vio a una continua. Corto y reinicio. La confianza es nuevo comienzo. El miedo se reemplaza con continuidad. Fluye diciendo continuidad, confianza. Florence vio a una fragmentada. Fluyó y coherencia. La confianza es río. El miedo se convierte en fe con caudal. Aumenta diciendo caudal confianza. Florence vio a una gota. Aumento y océano. La confianza es abundancia. El miedo se transforma con corriente. Sigue diciendo corriente confianza. Florence vio a una estancada. Siguió y movimiento. La confianza es dirección divina. El miedo se disuelve con remanso. Reposa diciendo remanso confianza. Florence vio a una turbulenta. Reposó y claridad. La confianza es lago. El miedo se reemplaza con olas. Surfea diciendo olas confianza. Florence vio a una ahogada. Surfeo y maestría. La confianza es danza con lo desconocido. El miedo se convierte en fe con marea. Sube diciendo marea confianza. Florence vio a una baja. Subió y plenitud. La confianza es ciclo perfecto. El miedo se transforma con luna. Refleja diciendo luna confianza. Florence vio a una oscura. Reflejó y luz, nocturna. La confianza es guía interna. El miedo se disipa con sol. Ilumina diciendo sol confianza. Florence vio a una nublada. Iluminó y día eterno. La confianza es fuente inagotable. Imagina solo el bien, el subconsciente lo manifiesta. Florence Kowalczyk repetía esta verdad como un mantra sagrado porque sabía que la mente es un toler donde se forja la realidad antes de que los ojos la vean. El subconsciente no discute, no analiza, no juzga. Simplemente toma la imagen que le das y la convierte en carne, hueso, dinero, relaciones, salud. Si le das una película de terror, produce pesadillas. Si le das una obra maestra de amor y abundancia, produce milagros. La imaginación es la cámara que filma la escena. Cada detalle que visualizas con emoción se graba en el subconsciente como un guión ya aprobado. Florence enseñaba a sus alumnos a cerrar los ojos cada noche y ver la casa soñada con muebles exactos, oler el café en la cocina, tocar las llaves en la mano. Una viuda que imaginaba su apartamento propio con balcón lleno de flores, encontró al mes un anuncio perfecto y el dueño le regaló la mudanza. No fue casualidad, fue proyección. El subconsciente trabaja 24 horas. Mientras duermes, organiza átomos para materializar la imagen que le diste despierto. Florence prescribía: antes de dormir,
Repite la escena deseada 3 veces con sentimiento. Un vendedor que imaginaba firmas en contratos mientras se dormía amanecía con llamadas de clientes listos para comprar. El subconsciente no descansa, solo obedece la última orden. La emoción es el combustible. Imaginar sin sentir es como filmar sin luz. Florence hacía sentir a sus alumnos la alegría del deseo cumplido, la risa al recibir el cheque, el abrazo al reencontrar al ser amado, el alivio al ver el diagnóstico limpio. Una madre con hijo enfermo imaginaba al niño corriendo en el parque. Sentía las lágrimas de felicidad. En 2 semanas el niño salió del hospital corriendo. La emoción graba en alta definición. El subconsciente ignora el no. Decir no quiero enfermarme le muestra enfermedad. Florence corregía. Imagina solo salud. Un hombre con dolores crónicos que repetía no más dolor seguía sufriendo. Cambió a imaginar su cuerpo bailando salsa sin molestia y el dolor desapareció en días. El subconsciente ve lo que pones en pantalla, no lo que niegas. La imaginación debe ser específica. Quiero dinero es borroso. Veo 50 pesos en mi cuenta, el 15 de cada mes es nítido. Florence vio a una maestra que imaginaba vagamente mejor salario. Nada cambió. Cuando especificó recibo 8 pesos mensuales con bonos, y vio el depósito en pantalla mental. El aumento llegó exacto. El subconsciente necesita coordenadas. El subconsciente responde a repetición. Una sola visualización es semilla, diaria es árbol. Florence hacía tablas. 10 minutos mañana, 10 minutos noche. Un músico que imaginaba escenarios. Llenos aplaudiendo su nombre tocó en el teatro que visualizaba al año exacto. La repetición graba el molde. El subconsciente usa símbolos. Imagina una llave dorada para abrir puertas, un río de oro para dinero, un escudo de luz para protección. Florence vio a una mujer con miedo a robos que imaginaba un escudo azul alrededor de su casa. Nunca pasó nada. Los símbolos hablan el idioma del subconsciente. El subconsciente manifiesta en orden divino. Aunque parezca lento, está alineando personas, eventos, coincidencias. Florence contaba de un escritor que imaginaba su libro en librerías. Tardó 2 años, pero llegó con editorial grande y traducciones. El retraso era preparación. El subconsciente no distingue tiempo. Imagina ya y se activa ahora. Florence enseñaba a ver la escena como recuerdo. Recuerdo cuando recibí la noticia. Un desempleado que imaginaba. Recuerdo mi entrevista exitosa. Recibió llamada para el puesto soñado al día siguiente. Él, ya, acelera. El subconsciente responde a todos los sentidos. No solo ve, oye, toca, huele, saborea. Florence hacía ejercicios completos. Imagina el cheque, oye el gracias del banco, toca el papel, huele la tinta fresca. Una chef que imaginaba su restaurante lleno con olor a pan recién horneado abrió su local en 6 meses. La multisensorialidad convence. El subconsciente manifiesta lo que crees posible. Si imaginas y dudas, cancela. Florence prescribía. Imagina y suelta. Una actriz que imaginaba el papel principal pero dudaba. Es imposible. No lo conseguía. Cuando imaginó y dijo está hecho, lo ganó. La fe cela la orden. El subconsciente usa el cuerpo como pantalla. Siente la escena en el pecho, en las manos, en la sonrisa. Florence vio a un orador nervioso que imaginaba aplausos sintiendo calor en el corazón. Habló sin temblar. El cuerpo cree primero. El subconsciente manifiesta a través de otros. Imagina personas felicitándote, agradeciéndote, pagándote. Florence vio a un pintor que imaginaba galeristas ofreciendo contratos. 3 galeristas llamaron la misma semana. Los demás son actores en tu película. El subconsciente responde a gratitud anticipada. Imagina y da gracias como si ya tuvieras. Una estudiante que imaginaba beca completa y agradecía cada noche recibió carta de aceptación con cobertura total. La gratitud magnetiza. El subconsciente manifiesta en detalles inesperados. Pide la esencia, no la forma. Florence imaginaba vivo en hogar armonioso. Llegó a un departamento más grande que el soñado. El subconsciente mejora el guión. El subconsciente limpia el camino. Mientras imaginas el bien, disuelve obstáculos internos. Florence vio a una con deudas que imaginaba libertad financiera. Miedos antiguos salieron a flote y se disolvieron. La manifestación incluye sanación. El subconsciente manifiesta en sincronías. Imagina y observa señales. Florence enseñaba.
Un número repetido, una canción, una frase overheard son confirmaciones. Un emprendedor que imaginaba socios ideales vio su idea en un café. Eran los socios. El subconsciente responde a pureza. Imagina solo para el bien mayor. Florence vio a una que imaginaba venganza. Nada bueno llegó. Cambió a imaginar paz para todos y paz llegó. La pureza multiplica. El subconsciente manifiesta en oleadas. Primero pequeñas, luego grandes. Florence celebraba victorias mínimas. Un asiento en el metro, un descuento inesperado. Un hombre que imaginaba prosperidad empezó con monedas encontradas. Terminó con inversión millonaria. El subconsciente USA el sueño como taler. Imagina antes de dormir y despierta con ideas. Florence vio a un inventor que imaginaba solución a un problema. Amaneció con el diseño completo. El sueño procesa. El subconsciente manifiesta a través de intuición. Imagina y sigue impulsos. Florence vio a una que imaginaba viaje soñado. Impulso de comprar boleto barato llevó al viaje. La intuición es el GPS. El subconsciente responde consistencia. Un día sí, un día no confunde. Florence prescribía diario sin excepción. Una enfermera que imaginaba ascenso diario lo recibió en 3 meses. La consistencia graba. El subconsciente manifiesta en silencio. No cuentes hasta ver. Florence advertía. Hablar diluye. Un músico que imaginaba gira mundial cayó hasta firmar. Firmó. El silencio protege. El subconsciente es el espejo. Imagina reflejado en otros. Florence vio a una sola que imaginaba amigos riendo con ella. Amigos aparecieron. El reflejo atrae. El subconsciente manifiesta en ciclos. Luna nueva siembra, luna llena cosecha. Florence alineaba visualizaciones con fases. Una granjera imaginaba cosecha en luna llena y cosecho récord. El subconsciente responde a color. Imagina dorado para abundancia, verde para saludo, rosa para amor. Florence vio a una estéril imaginando bebé en luz rosa. Concibió niña. El color programa. El subconsciente manifiesta en movimiento. Imagina caminando hacia el deseo. Florence vio a una inmóvil que imaginaba pasos hacia meta. Pasos reales llegaron. El movimiento activa. El subconsciente usa objetos. Foto vision board piedra. Florence vio a un deudor con foto de casa pagada. Pagó. El objeto ancla. El subconsciente manifiesta en palabras internas. Imagina y oye voz diciendo lo tienes. Florence vio a una insegura oyendo eres capaz. Capaz fue. La voz interna convence. El subconsciente responde música. Imagina con melodía. Florence vio a un compositor imaginando sinfonía con su tema. Orquesta lo tocó. La música eleva. El subconsciente manifiesta en naturaleza. Imagina árbol creciendo tu deseo. Florence vio a una con negocio imaginando roble. Negocio creció. La naturaleza enseña. El subconsciente es animales. Imagina paloma trayendo mensaje. Florence vio a una esperando noticia. Paloma en ventana y noticia llegó. Los animales simbolizan. El subconsciente manifiesta en números. Imagina fecha exacta. Florence vio a una imaginando boda el 12/12. Casó ese día. Los números ordenan. El subconsciente responde a aromas. Imagina perfume del éxito. Florence vio a una perfumista imaginando aroma de riqueza. Creó bestseller. El aroma graba. El subconsciente manifiesta en sabores. Imagina gusto de victoria. Florence vio a un chef imaginando plato premiado. Premiado fue. El sabor convence. El subconsciente usa tacto. Imagina textura del deseo. Florence vio a una con tela de vestido soñado. Vestido llegó. El tacto materializa. El subconsciente manifiesta en temperatura. Imagina calor de abrazo. Florence vio a una fría imaginando calor familiar. Familia abrazo. La temperatura siente. El subconsciente responde peso. Imagina liviano con deseo cumplido. Florence vio a una cargada imaginando pluma. Cargas soltadas. El peso libera. El subconsciente manifiesta en altura. Imagina arriba viendo deseo abajo hecho. Florence vio a una baja imaginando montaña. Subió en vida. La altura expande. El subconsciente usa profundidad. Imagina fondo mar con tesoro. Florence vio a una superficial imaginando perla. Perla de sabiduría. La profundidad enriquece.
El subconsciente manifiesta en velocidad. Imagina rápido al deseo. Florence vio a una lenta imaginando cojete. Metas rápidas. La velocidad acelera. El subconsciente responde pausa. Imagina quietud con deseo en centro. Florence vio a una acelerada imaginando lago. Paz llegó. La pausa centra. El subconsciente manifiesta en eco. Imagina voz regresando sí. Florence vio a una sorda imaginando eco. Respuesta llegó. El eco confirma. El subconsciente USA reverberación. Imagina onda expandiendo deseo. Florence vio a una plana imaginando sonido. Profundidad. La reverberación amplifica. El subconsciente manifiesta en absorción. Imagina deseo entrando células. Florence vio a una rechazada imaginando integración. Integrada. La absorción une. El subconsciente responde a emisión. Imagina luz saliendo con deseo. Florence vio a una pasiva imaginando faro. Guía. La emisión crea. El subconsciente manifiesta en recepción. Imagina manos abiertas recibiendo. Florence vio a una bloqueada imaginando cáliz. Lleno. La recepción permite. El subconsciente USA transmisión. Imagina onda llevando deseo. Florence vio a una cortada imaginando radio. Conexión. La transmisión une. El subconsciente manifiesta en interrupción. Imagina corte de duda. Florence vio a una continua imaginando tijera. Reinicio. La interrupción renueva. El subconsciente responde continuidad. Imagina río deseo. Florence vio a una fragmentada imaginando corriente. Flujo. La continuidad mantiene. El subconsciente manifiesta en caudal. Imagina río crecido. Florence vio a una gota imaginando océano. Abundancia. El caudal multiplica. El subconsciente USA corriente. Imagina siguiendo flujo. Florence vio a una estancada imaginando remo. Dirección. La corriente guía. El subconsciente manifiesta en remanso. Imagina lago quieto con deseo reflejado. Florence vio a una turbulenta imaginando espejo. Claridad. El remanso revela. El subconsciente responde a olas. Imagina surfeando deseo. Florence vio a una ahogada imaginando tabla. Maestría. Las olas enseñan. El subconsciente manifiesta en marea. Imagina subiendo con deseo. Florence vio a una baja imaginando luna. Plenitud. La marea eleva. El subconsciente USA luna. Imagina reflejando deseo. Florence vio a una oscura imaginando plata. Luz. La luna guía. El subconsciente manifiesta en sol. Imagina iluminando deseo. Florence vio a una nublada imaginando rayo. Día. El sol revela. Perdona y suelta. El karma se neutraliza con gracia. Florence Kovelshin lo gritaba en cada clase. El rencor es una cadena que tú mismo forjas y atas a tu tobillo, y la llave para abrirla no está en el otro, sino en tu corazón. Cada ofensa guardada es una semilla de karma que germina en enfermedad, pobreza, soledad. Cada perdón es una gota de gracia divina que disuelve el nudo y libera el flujo de bendiciones. El perdón no es debilidad, es estrategia maestra del juego. Guardar resentimiento es beber veneno esperando que el otro muera. Florence contaba la historia de una mujer que odiaba a su exmarido por abandonarla con deudas. Repetía me arruino y su salud se derrumbaba, su negocio quebraba. Cuando soltó la frase, te perdono y te libero en paz divina, el ex apareció con un cheque que cubría todo y pidió disculpas. No fue coincidencia, fue karma neutralizado. El karma no es castigo eterno, es eco exacto. Lo que atas con odio, te ata. Lo que sueltas con amor, te libera. Florence vio a un hijo que maldecía a su padre ausente. Nunca me dio nada. El hijo vivía en escasez crónica. Cambió a perdono a mi padre y recibo provisión de fuentes inesperadas. En semanas llegó una gerencia de un tío olvidado. La gracia rompe la cadena. Suelta significa borrar la imagen. Mental. No basta decir perdono. Borra la escena del agravio. Florence prescribía. Cierra los ojos. Ve al ofensor. Envuélvelo en luz rosa. Di estás libre. Yo estoy libre. Una vecina que imaginaba a su ladrona de marido en luz rosa dejó de soñar pesadillas y encontró paz. Meses después, la ex-suegra le devolvió joyas robadas. La visualización disuelve el lazo. El perdón sana el cuerpo. El rencor produce toxinas. La gracia produce endorfinas.
Florence documentó casos de artritis que desaparecían al perdonar, cánceres que remitían al soltar odio familiar. Una paciente con tumor que repetía «perdono a mi madre por abandonarme», vio el tumor reducirse en escáneres. Los médicos no entendían. Él así, gracia en acción. Suelta el porqué. Preguntar ¿por qué me hizo esto? Mantiene el karma vivo. Florence enseñaba. Reemplaza con esto fue para mi bien mayor. Un empresario traicionado por socio que cambió por qué. Por esto me lleva a socios perfectos. Encontró inversionistas honestos en días. La pregunta cierra. La afirmación abre. El perdón incluye a ti mismo. Culparte es karma autoimpuesto. Florence vio a una madre que se torturaba por no salvar a su hijo. Fui mala madre. Vivía depresiva. Cambió a me perdono completamente y recibo amor divino. La depresión levantó y el hijo en coma despertó. La gracia empieza en casa. Suelta objetos. Regala lo que te recuerda el agravio. Florence hacía rituales. Una mujer quemó cartas de su ex infiel diciendo suelto el pasado. Al día siguiente conoció al amor de su vida. El fuego transmuta. El perdón atrae lo opuesto. Odias pobreza. Sueltas yucio a ricos. Llega dinero. Florence vio a una pobre que bendecía a millonarios. Qué bueno que prosperan. Recibió donación anónima. La gracia multiplica. Suelta expectativas. Perdonar no es que el otro cambie, es que tú dejes de necesitar que cambie. Florence vio a una hija esperando. Disculpas de padre alcohólico. Sufría. Solto no necesito tus palabras, te libero. El padre llamó sobrio por primera vez. La gracia obra sin condiciones. El perdón es diario. Un agravio viejo reparece. Perdona de nuevo. Florence prescribía lista nocturna. Escribe 3 rencores, tájalos con perdonado. Un hombre con insomnio por traiciones pasadas tajó nightly. Durmió profundo en una semana. La repetición limpia. Suelta el control. Creer que el otro debe pagar mantiene karma. Florence enseñaba. Entrega justicia a lo divino. Una viuda demandando gerencia que soltó el caso recibió triple de otra fuente. La gracia es mejor abogada. El perdón abre puertas cerradas. Rencor y un jefe bloquea ascensos. Perdón los desbloquea. Florence vio a una empleada que bendecía a su jefa cruel. Te perdono y prosperamos juntas. La jefa la promovió. La gracia une. Suelta el pasado entero. No solo personas. Perdona ciudades, trabajos, épocas. Florence vio a una que odiaba su pueblo natal. Me estancó. Vivía estancada. Perdonó, te libero y avanzo. Mudó a capital con éxito. La gracia expande. El perdón es verbal. Di en voz alta aunque el otro no escuche. Florence hacía círculos. Uno habla el agravio. Grupo responde perdonado. Un veterano con estrés postraumático perdonó enemigos en círculo. Síntomas desaparecieron. La voz libera. Suelta con escritura. Carta no enviada. Script todo quema. Florence vio a una traicionada que quemó carta a amiga. Amiga llamó pidiendo perdón sin saber. La gracia sincroniza. El perdón incluye ancestros. Rencores generacionales pesan. Florence enseñaba árbol genealógico. Perdona abuelos. Bisabuelos. Una con migrañas hereditarias perdono linaje. Migrañas cesaron. La gracia rompe ciclos. Suelta deudas emocionales. Creer que alguien te debe amor, tiempo, dinero bloquea. Florence vio a una que cobraba atención a hijos adultos. Hijos se alejaban. Soltólos. Liberó de deudas. Hijos volvieron cercanos. La gracia fluye libre. El perdón es físico. Abraza a Ere imaginando al ofensor. Florence vio a una con dolor pecho que abrazó a Ere diciendo te abrazo en paz. Dolor levantó. El cuerpo guarda. El abrazo suelta. Suelta con agua. Ducha diciendo agua lava rencor. Florence vio a una con eczema por odio. Dujas diarias con afirmación curaron piel. La gracia purifica. El perdón incluye a Dios. Rencor al destino es rencor divino. Florence vio a una que culpaba, ¿por qué me quitaste esto? Sufría. Cambió a confío en tu plan. Lo perdido regresó mejorado. La gracia restaura. Suelta con movimiento. Camina diciendo cada paso suelto. Florence vio a una paralizada por duelo. Camino parque soltando. Piernas fortalecieron. La gracia mueve. El perdón es con música. Canta perdono libero. Florence vio a una muda de rabia. Canto y voz volvió.
La gracia armoniza, suelta con comida, como diciendo, alimento de perdón. Florence vio a una anoréxica por culpa. Comió con afirmación y peso sano. La gracia nutre. El perdón incluye el mundo. Noticias de injusticia. Perdona humanidad. Florence vio a una activista quemada. Perdonó humanidad aprende. Paz interna. La gracia globaliza. Suelta con sueño. Antes dormir. Suelto todo en sueño. Florence vio insomnes por rencor. Durmieron y despertaron ligeros. La gracia descansa. El perdón es con animales. Perdona mascota que mordió. Florence vio a una con infección por rabia a perro. Perdono y sanó. La gracia animal. Suelta con plantas. Perdona jardín seco. Florence vio a una con plantas muertas por negligencia. Regó perdonando y jardín floreció. La gracia verde. El perdón incluye objetos. Perdona auto que fala. Florence vio a una con accidentes. Bendijo auto y accidentes cesaron. La gracia mecánica. Suelta con dinero. Perdona billete perdido. Florence vio a una que maldecía perdida. Perdidas. Seguían. Bendijo dinero regresa multiplicado. Encontró billetera. La gracia circula. El perdón es con tiempo. Perdona minutos perdidos. Florence vio a una impuntual. Perdono tiempo y llego temprano. La gracia cronometra. Suelta con espacio. Perdona casa desordenada. Florence vio a una caótica. Bendijo hogar y orden llegó. La gracia ordena. El perdón incluye cuerpo. Perdona dolor. Florence vio a una con fibromialgia. Perdonó cuerpo y dolor bajó. La gracia sana. Suelta con mente. Perdona pensamientos negativos. Florence vio a una obsesiva. Perdonó mente y claridad. La gracia piensa. El perdón es con espíritu. Perdona alma por errores. Florence vio a una suicida. Perdonó espíritu y vida volvió. La gracia vive. Suelta con universo. Perdona estrellas por no escuchar. Florence vio a una desesperada. Bendijo cosmos y respuesta llegó. La gracia cósmica. El perdón es gracia en acción, neutralizando karma gota a gota, liberando océanos de bendición. Síguela. Intuición divina. Ese es tu designio perfecto. Florence Kowalczyn lo llamaba el teléfono directo al infinito. Esa voz suave que susurra exactamente cuándo girar a la izquierda, cuándo esperar en el semáforo, cuándo enviar el mensaje, cuándo calar. No es casualidad, no es corazonada. Es el GPS del alma que ya conoce el mapa completo de tu vida antes de que nacieras, y solo espera que bajes el volumen del ego para escucharlo. La intuición llega en destellos, una palabra que se repite en la radio, un escalofrío al leer un anuncio, un sueño donde alguien te entrega una llave. Florence enseñaba a registrar cada señal en un cuaderno. Una alumna que anotaba llamadas inesperadas recibió 3 ofertas de trabajo en una mañana. El subconsciente habla en símbolos, y la intuición los traduce al lenguaje diario. El designio perfecto no negocia con la lógica. Decir, pero no tiene sentido, apaga la señal. Florence contaba de un comerciante que sentía impulso de cerrar tienda temprano. Razonó, pierdo ventas y se quedó. Esa noche robaron todo. Otro que obedeció el impulso de salir antes cerró con ganancias récord al día siguiente. La intuición ve más allá del calendario. La intuición se afina con silencio. 5 minutos al día sin palabras, solo respiración y muéstrame. Florence prescribía meditación matutina. Una escritora bloqueada que silenció la mente oyó el título de su bestseller en la quietud. El silencio es el canal donde la voz divina se amplifica. El designio llega en paquetes pequeños primero. Un impulso de comprar pan extra. Al volver, el vecino enfermo agradece. Florence celebraba estas pruebas de obediencia. Un estudiante que siguió impulso de regalar libro, encontró el mismo libro firmado por autor famoso, en una librería. La obediencia pequeña abre puertas grandes. La intuición usa el cuerpo como brújula. Tensión en el estómago es no. Calor en el pecho es sí. Florence. Hacía ejercicios. Piensa en la decisión. Siente el cuerpo. Una madre que sentía calor al elegir escuela para su hijo vio al niño florecer allí. Otra que ignoró tensión envió al hijo a la escuela lógica, y el niño sufrió. El cuerpo sabe antes que la mente. El designio perfecto sincroniza eventos. Sigues la voz y encuentras al contacto exacto en el café, el documento perdido en el bolsillo olvidado. Florence vio a una diseñadora que sintió, ve al mercado ahora,
Ahí conoció al cliente que le dio contrato millonario. Las sincronías son la firma divina. La intuición habla en preguntas. ¿Y si llamó a fulano? Florence enseñaba a actuar en los primeros 3 segundos. Una vendedora que llamó al impulso cerró venta que salvaba su cuota. La duda posterior es ruido del ego. El designio no repites y ignoras. La voz se retira y espera otra vuelta. Florence advertía. La intuición es cortés. No insiste. Un músico que ignoró impulso de tocar en bar. Pequeño perdió la oportunidad. Años después vio al mismo bar convertido en venue famoso. La obediencia es puntual. La intuición se disfraza de deseo repentino. Ganas de aprender idioma, de mudarte, de cocinar algo exótico. Florence vio a una oficinista con ganas de pintar. Siguió el impulso, tomó clases, expuso y vive de arte. El deseo divino usa la pasión como mensajero. El designio perfecto incluye retrasos aparentes. Sientes, espera y te desesperas. Luego ves por qué. Florence contaba de una pareja que sintió, no compremos casa aún. Meses después el mercado cayó y compraron al mitad de precio. El retraso es protección. La intuición llega cargada de paz. Si hay ansiedad es ego. Si hay calma, es Dios. Florence hacía la prueba. Imagina la acción, mide la paz. Un emprendedor que sentía paz al rechazar socio perfecto evitó estafa. Otro que forzó con ansiedad perdió todo. La paz es la brújula infalible. El designio huesa números. 1111, 333, placas de Otto. Florence anotaba repeticiones. Una alumna que veía 555 everywhere renunció al trabajo tóxico y encontró el ideal en 5 días. Los números son códigos divinos. La intuición habla en sueños. Florence prescribía cuaderno de sueños. Un inventor soñó fórmula química, la anotó al despertar. Patentó y enriqueció. El sueño es el taller nocturno del designio. El designio perfecto usa personas. Un extraño dice exactamente lo que necesitas oír. Florence vio a una viuda que oyó en el supermercado todo mejora. Esa noche recibió propuesta de matrimonio. Los mensajeros visten ropa común. La intuición se fortalece con gratitud. Agradece cada señal cumplida. Florence hacía listas nocturnas. Un viajero que agradeció impulso de cambiar vuelo evitó accidente aéreo. La gratitud abre más canal. El designio llega en frases internas. Ve ahora. Escribe esto. Sonríe. Florence enseñaba a repetir la frase en voz alta para confirmar. Una chef que oyó, agrega limón, creó plato estrella del menú. La voz interna es directa. La intuición usa animales. Perro que ladra al desconocido, pájaro que canta al amanecer. Florence vio a una con gato que maulaba frente a puerta. Abrió y encontró carta con gerencia. Los animales son antenas. El designio perfecto sincroniza relojes. Llegas justo cuando la persona sale. El autobús parte. Florence celebraba minutos divinos. Un estudiante que llegó tarde a entrevista fue el único candidato porque los demás falaron. El tiempo divino es exacto. La intuición habla en sensaciones. Olor repentino, gusto en la boca, cosquileo en manos. Florence vio a una sanadora que sentía cosquileo al tocar paciente. Tocó y sanó. Las sensaciones son lenguaje del alma. El designio usa música. Canción que suena en el momento exacto. Florence vio a una deprimida que oyó su canción de infancia en radio. Lágrimas sanadoras fluyeron y depresión levantó. La música es puente. La intuición llega en libros. Página que se abre sola. Frase que salta. Florence prescribía biblioteca divina. Un empresario abrió libro al azar y leyó estrategia que salvó compañía. Los libros son portales. El designio perfecto usa clima. Lluvia que te obliga a quedarte. Sol que te saca. Florence vio a una con impulso de caminar bajo tormenta. Encontró billete en el suelo que pagaba renta. El clima es coreografía divina. La intuición habla en colores. Ves rojo everywhere antes de peligro, verde antes de sí. Florence anotaba colores. Una conductora que vio rojo frenó y evitó choque. Los colores son señales. El designio usa nombres. Hoy es el nombre repetido antes de conocer a la persona clave. Florence vio a una que oía María en sueños. María fue la socia que multiplicó su negocio. Los nombres son llaves. La intuición llega en números de teléfono. Llamada equivocada con mensaje correcto.
Florence vio a una que recibió llamada wrong number, ofreciendo trabajo, aceptó y prosperó. Los errores son divinos. El diseño perfecto y esa tecnología. Correo que llega justo. Notificación que abre puerta. Florence vio a una con impulso de revisar spam. Encontró invitación a conferencia que cambió carrera. La tecnología es extensión del plan. La intuición habla en hambre. Ganas de cierto alimento con nutrientes exactos. Florence vio a una anémica con ganas de espinacas. Comió y anemia mejoró. El cuerpo pide lo que el alma sabe. El designio huesa cansancio. Impulso de dormir siesta. Despiertas renovado con idea. Florence vio a un escritor agotado que durmió 20 minutos. Despertó con capítulo completo. El descanso es portal. La intuición llega en risas. Chiste interno antes de buena noticia. Florence vio a una que rió sola en bus. Bajó y encontró amigo perdido. La risa es confirmación. El designio perfecto huesa espejos. Reflejo que te muestra listo. Florence vio a una insegura que se miró y sintió. Es hora. Aplicó a promoción y ganó. El espejo refleja preparación. La intuición habla en susurros. Voz apenas audible. Florence enseñaba a agacharse simbólicamente. Una anciana que susurró, levántate a sí misma caminó sin bastón. El susurro es poder. El designio y esas sombras. Forma que parece persona conocida guiando. Florence vio a una en parque con sombra de madre fallecida. Siguió y encontró carta de madre en banco. Las sombras son guías. La intuición llega en viento. Brisa que mueve página exacta. Florence vio a una con Biblia abierta por viento en versículo de provisión. Provisión llegó. El viento es aliento divino. El designio perfecto y es a fuego. Llama que baila así. Se apaga no. Florence vio a una con vela ante decisión. Lama alta confirmó sí. El fuego es respuesta. La intuición habla en agua. Reflexión que muestra camino. Florence vio a una en lago viendo imagen de mudanza. Mudo y próspero. El agua es espejo del alma. El designio y use tierra. Impulso de tocar suelo descalzo. Florence vio a una desconectada que tocó césped y recibió idea millonaria. La tierra es anclaje. La intuición llega en cielo. Nube con forma de flecha. Florence vio a una con nube apuntando dirección. Siguió y encontró hogar. El cielo es mapa. El designio perfecto y use estrellas. Constelación que parpadea. Florence vio a una nocturna con estrella guiñando. Deseo pedido se cumplió. Las estrellas son promesas. La intuición habla en luna. Fase que dicta acción. Florence vio a una con luna llena soltando pasado. Pasado soltado. La luna es ciclo. El designio huesa sol. Rayo que ilumina objeto clave. Florence vio a una con rayo en anillo perdido. Encontró y vendió por fortuna. El sol es foco. La intuición llega en arco iris. Promesa después de tormenta. Florence vio a una posluvia con arco iris. Tormenta interna terminó. El arco iris es pacto. El designio perfecto y ese sonidos. Campana lejana. Pájaro específico. Florence vio a una con cuervo graznando sí. Decisión tomada fue acertada. Los sonidos son código. La intuición habla en silencio absoluto. Ausencia que dice todo. Florence vio a una en quietud oyendo ahora. Actuó y ahora perfecto. El silencio es voz plena. El designio y es a movimiento. Impulso de bailar, saltar, girar. Florence vio a una estática que giró. Giro de vida. El movimiento es flujo. La intuición llega en quietud. Parar todo y saber. Florence vio a una acelerada que paró en cruce. Cruce evitado accidente. La quietud es sabiduría. El designio perfecto y esa respiración. Inhala sí, exhala no. Florence vio a una con duda respirando. Respuesta clara. La respiración es ritmo divino. La intuición habla en latidos. Corazón que acelera con verdad. Florence vio a una con latidos ante propuesta. Propuesta aceptada fue éxito. Los latidos son tambor. El designio huesa sudor. Frío de miedo. Caliente de excitación divina. Florence vio a una con sudor caliente ante riesgo. Riesgo tomado. Fue victoria. El sudor es señal. La intuición llega en lágrimas. Lágrimas de alivio son sí. Florence vio a una llorando al oír nombre. Nombre era llave de gerencia. Las lágrimas son liberación. El designio perfecto huese sonrisas. Sonrisa interna antes de actuar.
Florence vio a una sonriendo sola ante Idea. Idea fue bestseller. La sonrisa es aprobación. La intuición habla en bostezos. Bostezo de liberación al decidir. Florence vio a una bostezando al soltar carga, carga soltada. El bostezo es espacio. El designio es suspiros. Suspiro de paz es confirmación. Florence vio a una suspirando al firmar. Firma llevó a libertad. El suspiro es amén. La intuición llega en cosquileo. Piel que responde a verdad. Florence vio a una con cosquileo al tocar contrato. Contrato perfecto. El cosquileo es sí divino. El designio perfecto es a peso. Sensación de liviandad al elegir bien. Florence vio a una liviana al decir no. No evitó ruina. El peso es medida. La intuición habla. En temperatura. Calor de hogar al entrar lugar. Florence vio a una con calor en oficina. Oficina fue ascenso. La temperatura es bienvenida. El designio a olor. Aroma que guía a decisión. Florence vio a una con olor a rosas ante sí. Si fue matrimonio feliz. El olor es memoria divina. La intuición llega en sabor. Gusto que confirma. Florence vio a una con sabor dulce al aceptar. Aceptación dulce. El sabor es aprobación. El designio perfecto ese tacto. Textura que dice que. Florence vio a una con tela suave de vestido. Vestido llegó. El tacto es certeza. La intuición habla en visión. Imagen flash de futuro. Florence vio a una con flash de escenario. Escenario conquistado. La visión es adelanto. El designio es a oído. Voz interna clara. Florence vio a una oyendo ve. Fue y encontró. El oído es canal. La intuición llega en olfato interno. Olor imaginario de éxito. Florence vio a una oliendo victoria. Victoria olida. El olfato es anticipación. El designio. Perfecto ese gusto interno. Sabor de logro. Florence vio a una saboreando meta. Meta saboreada. El gusto es celebración. La intuición habla en tacto interno. Sensación de abrazo divino. Florence vio a una abrazada al decidir. Decisión abrazada. El tacto es amor. El designio todos los sentidos en uno. Sinestesia divina. Florence vio a una con todo junto ante sí. Sí fue todo. Los sentidos son orquesta. La intuición es el designio perfecto susurrando, guiando, protegiendo, manifestando cada paso del camino ya escrito en las estrellas. Y ahora, amigas y amigos, respiren profundo. Asterisc, asterisc, el juego de la vida ya está ganado, asterisc, asterisc. Florence Kowalczyk nos dejó el manual perfecto hace 100 años. Y hoy ustedes lo tienen en sus manos, en su mente, en su corazón. Empiecen hoy mismo. Una palabra positiva, una imagen de bien, un perdón sincero, un impulso divino seguido. Asterisc, asterisc, jueguen con fe, jueguen con alegría, y ven como el universo entero se pone de su lado. Asterisc, asterisc, si este mensaje encendió algo en ustedes. Asterisc, asterisc, denle like al video, asterisc, 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 suscríbanse al canal, asterisc, asterisc, y activen la campanita para no perderse ni una jugada maestra. Nos vemos en el próximo nivel del juego.